Buenas a todos. Super Paranormal me llamó la atención debido al uso de elementos bíblicos. Recordemos que esto es una ficción, así que no debería de ofender a nadie. Tenemos una breve introducción en la que se nos dice que el mundo está lleno de maravillas difíciles de describir y el universo de horrores difíciles de esconder. Aún nos falta mucho para comprender todo. Eso que nos da miedo, pero estamos listos para toda amenaza posible. Combatimos aquello que pasa de lo paranormal, lo super paranormal. Aquí, frente a un consejo, bueno, nunca dicen lo que son, así que yo los voy a llamar de esa manera, compuesto por varias personas, uno de aspecto un tanto extraño, está el doctor Joshua, al que se le pide honestidad y que cuente todos los detalles de lo sucedido. Acaba de terminar una guerra mundial en la que se perdieron miles de vidas, que solo se compara a la pandemia del 2020. El doctor, aunque comprende el interés de estas personas en el tema, considera que esto burlaría tanto su privacidad como la de su equipo. Uno de los miembros de este consejo le dice que no se quiere hacer el listo. Ahora quieren escuchar su versión y no olvide dar todas las razones por las que terminó la guerra. Otro le dice que no pueden saber nada porque ya no existe ninguna evidencia de la red. Tienen muy poca información debido a lo sucedido, así que podemos comprender que se trata de una guerra que, aunque no se comenta cuánto duró, sí debió ser brutal. Básicamente, están haciendo esto para lograr recuperar la mayor información posible. El doctor, que está intentando evitar el tema, les dice que es una historia muy larga y comenzó hace mucho tiempo atrás, pero no le funciona. A lo que otro miembro del consejo dice que duraron hablando con un tal general Bravor unas 24 horas seguidas, así que no hay ningún problema. El doctor se pone algo más serio y ya les dice que les contará todo. Ahora debo señalar que el autor comete un error muy común más adelante, que es cuando quien está narrando cuenta cosas que no tiene cómo saber, o al menos da la sensación de que eso es lo que está sucediendo. Puede que más adelante en la historia se explique cómo fue que se enteró de estos distintos sucesos. Como era de esperar, con una obra inspirada en elementos bíblicos, comenzamos con la guerra en el paraíso. Un grupo de ángeles que fueron seducidos por el mal y se rebelaron contra su creador. Provocaron la guerra en aquel lugar divino, todos liderados por un solo arcángel, Lucifer, pero rebelarse contra su Dios le iba a costar muy caro. En la siguiente parte podemos ver que llega otro ángel diciéndole que se detenga, a quien Lucifer llama Miguel. Este intenta hacerlo razonar, recordándole que Dios en su infinito amor lo hizo perfecto. Sin embargo, Lucifer le dice que él no es su Dios. Podemos ver un destello y, por lo que Miguel indica, ha recibido órdenes de su creador. Este le dice a Lucifer: lo siento, hermano. Lucifer, enfadado, le dice a su Dios que deje de enviar a sus falderos y que lo encare. Miguel le dice que guarde silencio y lo llama traidor. Y se explica de que Dios le ha dado un poder especial, la luz divina, para poder así darle su castigo. Tanto él como aquellos ángeles que lo siguieron serán desterrados al infierno. Estarán atrapados en ese lugar de oscuridad. Sus cuerpos y sus mentes cambiarán por completo. Pasarán el resto de sus días en ese lugar hasta que se vuelvan nada. Indica que ese es su castigo y podemos ver un sitio en el fondo, el cual asumiremos es el infierno de esta historia. Por desobedecer a su padre, son llamados almas impuras y podemos ver cómo van todos cayendo hacia ese lugar. Y aún así Lucifer le dice: se supone que el paraíso es un lugar justo y divino, pero solo quieres que se haga su maldita voluntad. Miguel considera que esas palabras son pura insolencia y que ahora pagará sus pecados. Lucifer se queda pensativo un momento, preguntándole a su padre por qué le hace eso, si se debe a que él sabe lo que piensa hacer con su experimento junto a las otras deidades. ¿Cuál experimento? Humanos. Miguel, utilizando el poder a través de la espada, lo destierra definitivamente. A lo que Lucifer solo le dice a su padre que eso nunca lo olvidará, básicamente como una amenaza, mientras es enviado junto al resto de su ejército.
un lugar que se describe repleto de llamas y oscuridad. Bueno, por lo que se da a entender aquí, Miguel fue seleccionado debido a que era el único que tenía la capacidad de soportar aquel poder, ya que es un poder único, el poder de Dios. Mientras a él lo vemos todo así bendecido, podemos ver a Lucifer ya en el infierno devastado, sintiéndose traicionado y enfadado. Su aureola desapareció y sus alas también podemos ver que fueron transformadas, llamas similares a las típicas de murciélago que se le suelen ver a los demonios. También se nos dice que él pensó que si su Dios era así de vengativo, entonces no era del todo Dios. Entonces que comprendió que en el infierno no solamente cambiaría de forma, que también adquiriría poder y conocimiento. Y diciendo que, viendo el mundo en el que estaba, decidió pensar de la misma forma que ese Dios, en venganza. A mí me resulta bastante llamativo todo esto. Digo, muchas personas han dado cuenta que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento la forma en la que actúa Dios llega a cambiar de maneras bastante radicales. Es difícil no pensar que alguien metió mano en algún momento. Si saben a lo que me refiero. No estoy diciendo que la Biblia no sea la palabra de Dios. Dejando mis cacaos mentales personales, en la obra lo próximo que se va a ver es el tema del anticristo, de quién es y su nacimiento. Aquí es donde digo yo que se nota que el autor nos está contando la historia a nosotros y no el profesor contándosela al grupo de ese consejo que están ahí, puesto que les explica cosas que ya deberían saber. Como que cuando nació el anticristo, junto a él nació una nueva raza de personas con dones y que incluso tienen una vida más longeva. Este es un error que he visto en películas y otras cosas, así que no es nada nuevo, pero sí considero que se debería procurar evitar. Me gustaría saber qué opinan de esta obra, si ya la conocían. No olviden pasarse por mis otras redes. Todo por mi parte, chao.